Hoy vamos a explorar una de las historias más impactantes y, quizás, desconcertantes de la Biblia, la muerte de Usa al tocar el arca del pacto. En el relato bíblico, Usa extendió la mano para estabilizar el arca cuando parecía que iba a caer y en ese instante perdió la vida. ¿Por qué ocurrió algo tan drástico? ¿Qué simbolismo tiene este acontecimiento? En este video, analizaremos el contexto, las normas sagradas sobre el arca, y lo que esta historia nos enseña sobre la santidad y la obediencia en la Biblia. Reconociendo que, aunque nuestros deseos puedan ser buenos, Dios establece reglas y un orden que debemos respetar. Este relato nos enseña que, aunque nuestras acciones puedan parecer correctas desde una perspectiva humana, también es fundamental entender y respetar los principios que Dios establece. Recuerda suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Es una forma de apoyarnos y de asegurarte de que recibirás notificaciones de los próximos videos de aprendizaje. Gracias por estar aquí. Comencemos. ¿Por qué murió Usa cuando tocó el arca del pacto? ¿Por qué murió Usa cuando detuvo el arca del pacto para que no cayera? ¿Acaso no fue una buena acción? En Dios todo tiene un cómo y un por qué en toda la Escritura. Y desde un principio, el Señor estableció un orden y un diseño de cómo se harían las cosas. Y si hay algo que al Señor le agrada es que se le obedezcan sus ordenanzas. Por ello, hoy veremos el motivo puntual por qué este hombre, llamado Usa, murió. Pon cuidado. La Escritura nos muestra que cuando los israelitas fueron derrotados por los filisteos, con motivo de la muerte de los sacerdotes, Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote Elí, el arca del pacto fue secuestrada. Primera de Samuel capítulo 4. Versículo 17. Los filisteos se llevaron el arca a sus ciudades, pero fueron castigados por el Señor. Aterrorizados y sin poder soportar por más tiempo las desgracias que les acontecían, los filisteos comprendieron que el arca debía ser devuelta al pueblo de Israel. Fue en este contexto que el arca del pacto terminó en un lugar llamado Kiriat Jearim. Primera de Samuel 6. Versículo 21. Entonces, los habitantes de este lugar llevaron el arca a la casa de Abinadab y consagraron a Eleazar, hijo de Abinadab, para que fuera responsable de ella. Después de 70 años en que el arca había estado en la casa de Abinadab, el rey David, que reinaba sobre los israelitas, decidió llevar el arca del Señor a Jerusalén, debido a que donde viviera el rey debía estar la presencia del Señor. Y es aquí donde ocurrió este episodio. Pon cuidado. Veamos primero cómo se dio este incidente. Segunda de Samuel 6. Versículos 5 al 7. Después de muchos años, el rey David decidió trasladar el arca del pacto a Jerusalén, su ciudad capital, para establecerla como el centro de adoración de Israel. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Ahora, analicemos esto. Muchas personas, sobre todo ateos y nihilistas, cuestionan este episodio y hacen muchas interrogantes acerca de este hombre Usa, que en su deseo de proteger el arca encontró su muerte. Y preguntan, ¿por qué lo hirió el Señor? ¿No bastaba una reprensión o amonestación? Y ante estas preguntas, lo único que se puede responder es que desconocen la semántica connotativa de las estrictas disposiciones divinas. Te explicaré. Pon cuidado. En el antiguo tiempo, todo tenía un ordenamiento estricto establecido por Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios.
Y se debía tratar con un cuidado especial y taxativo porque allí se manifestaba Dios a su pueblo. Ahora, para todas las épocas, el pueblo de Dios tuvo y tiene ordenanzas que cumplir al pie de la letra. Veamos entonces el ordenamiento para trasladar el arca. Primera de Crónicas 15. Versículo 2. Después David ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca de Dios y para que les sirvan para siempre. Si te fijaste, en esta ocasión, el arca estaba siendo cargada por una carreta de bueyes, no por sacerdotes. Y algo más. Nadie que no estaba facultado la podía tocar. Sigamos. Primera de Crónicas 15. Versículo 11 al 12. Luego David mandó llamar a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los siguientes jefes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas y deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Aquí explica la purificación que llevarían a cabo todos aquellos que estarían frente al arca. Primera de Crónicas 15. Versículo 15. Entonces los levitas llevarían el arca de Dios sobre sus hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Si te fijaste, el arca sería alzada y llevada en hombros por los levitas asignados. Versículo 16. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar canciones al son de arpas, liras y címbalos. Ahora, el rol y las asignaciones. Familias ordenadas. Estaba la familia de Aarón, coatitas, gersonitas, meraritas. Números 4. Todo. Y todos tenían un rol expreso con respecto al traslado del arca. Estas familias eran las indicadas para llevar los utensilios, altares, cortinas, tablas, columnas, basas, cubiertas, pieles, tejones, barras. Y las transportarían en carros tirados de bueyes. Pero la familia de los coatitas llevarían sobre sus hombros el arca. Ellos eran los autorizados. Pon cuidado. En la misión de Usa y Ayo, quienes eran hijos de Abinadab, los cuales tenían el arca, fueron los seleccionados para custodiar el carro que la transportaba. Segunda de Samuel 6. Versículo 3. Fíjate. Quiero hacer notar y nuevamente recordar que la orden divina era transportar el arca por medio de los sacerdotes asignados, y no en un carro tirado por bueyes. Este era el estricto mandato para una labor tan delicada, que debía cumplirse al pie de la letra. Y al no hacerlo, como Dios lo había ordenado, pusieron en riesgo su integridad y la de los custodios. Y la pregunta expresa de hoy: ¿por qué murió Usa? ¿Por qué? Tocó lo que Dios estrictamente dijo: no tocaréis. Ellos no estaban facultados para tocarla, sino solo para custodiar su traslado. Pero, debido a su desobediencia, vino este fatal desenlace. Ahora, la forma en que el rey David transportó el arca del Señor fue totalmente contrario a lo establecido por el Señor. Dios había ordenado que cuando se transportara el arca solo los coatitas, es decir, la de los sacerdotes levitas, podían mover el arca y la debían llevar sobre sus hombros. Números 4. Versículo 1 al 20. Este acontecimiento dejó al rey David muy conmocionado. Tuvo temor del Señor y en ese momento incluso renunció a continuar con el traslado del arca a Jerusalén. Así que, el arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses.
y nunca más. Fue trasladada, cometiendo el mismo error. En esto hay una gran enseñanza para nuestro tiempo, porque aún en los detalles más pequeños de las instrucciones de Dios son muy importantes. Y obedecerlos demuestra reverencia y respeto. Aunque las intenciones de Usa fueran buenas, su acción fue considerada un acto de irreverencia, lo que demuestra que no es suficiente hacer lo que parece correcto, sino lo que Dios ordena. Esta historia resalta la importancia de tener un profundo respeto por lo sagrado y una disposición a conocer y obedecer la voluntad de Dios. Este relato nos enseña que, aunque nuestras acciones puedan parecer correctas desde una perspectiva humana, también es fundamental entender y respetar los principios que Dios establece. Esta historia también puede ser vista como una advertencia sobre la importancia de respetar lo establecido por nuestro Dios. No consiste en hacer las cosas como a mí me parecen buenas, sino como Dios las ha ordenado. En conclusión, la historia de Usa nos deja un recordatorio valioso sobre la santidad de Dios, la obediencia a sus reglas, leyes y mandamientos, y la importancia de acercarnos a Él con humildad y respeto, reconociendo que, aunque nuestros deseos puedan ser buenos, Dios establece reglas y un orden que debemos respetar. Esto nos invita a investigar y conocer más de la reverencia y respeto a lo santo y a reflexionar sobre la relación entre nuestras intenciones y la voluntad divina. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico y de gran reflexión para nuestras vidas. Si te ha gustado la historia bíblica, no olvides suscribirte y compartir este video con tus familiares y amigos. Hasta la próxima.